Me llamo Andrés Molina, tengo 47 años, y durante 22 años compartí la vida con Mariana, mi esposa. Nos conocimos jóvenes, con las manos llenas de proyectos y la ingenua convicción de que el amor todo lo perdona. Ella hoy tiene 44 años, cuando era estudiosa y luminosa. Cuando nos prometimos fidelidad bajo un naranjo en la casa de su abuela. Tuvimos 2 hijos, ahora ya adultos, una casa con ventanas al patio y una paciencia que con los años fue haciendo aguas en silencio. No voy a mentir, las grietas llegaron poco a poco. Entre horarios, facturas y la rutina que hace que 2 cuerpos compartan sofá y nunca se toquen de verdad, la ternura se fue volviendo costumbre. Mariana cambió, yo cambié, y entre esos cambios algo se coló que no advertimos a tiempo. No supe al principio que había un hombre más en su mundo. Se llamaba Carlos Herrera, tenía 31 años. Era el tipo de persona que parece siempre en movimiento a un coche nuevo. Llamadas en horarios extraños, risas que se escuchaban más altas cuando ella contaba algo de su vida. Lo vi una vez, por casualidad, en una cafetería cercana al trabajo. Un intercambio de miradas y un apretón de manos forzado, nada que delatara lo que estaba por venir. La verdad me llegó como un golpe seco. Encontré unos mensajes en el celular de Mariana, no porque husmeara por placer, sino porque el dinero que yo creía destinado a la reforma del baño había desaparecido en transferencias que no reconocía. Ella me habló con evasivas, con ojos que a veces buscan refugio bajo la mesa. Cuando me enfrentó, la casa se llenó de acusaciones, palabras que se volvían cuchillos por ambas partes. No hubo gritos de melodrama, pero sí un silencio que hablaba más alto. Ana admitió que había estado viéndose con Carlos. Dijo que había sido un error, que no sabía cómo había llegado a eso, que le dolía tanto como a mí. Esa confesión no arregló nada. Arrancó una herida que no cicatrizó. Yo podría haberme ido, podría haberlo gritado en las reuniones familiares, podría haber llamado a su amante para partirle la cara, pero la vida no es una película en la que el dolor encuentra una catarsis rápida. Me quedé por los hijos, por el hogar, por una especie de orgullo que no me dejaba derrumbar todo, y pensé que el tiempo pondría ciertas cosas en su sitio. Ella prometió que terminaría con eso. Yo prometí que si estaba herido, lo hablaríamos. Ambos hicimos la pantomima de la reconciliación. Una noche de lluvia recibí la llamada que cambió la geometría de mi mundo. Mariana había sufrido un accidente automovilístico. El tono de la voz del médico al otro lado del teléfono fue neutro. Profesional al señor Molina. Su esposa está en la unidad de cuidados. Ha sufrido múltiples fracturas, está estable, pero en observación. No recuerdo cómo llegué al hospital. No recuerdo el trayecto, solo la luz cruda del pasillo, la bata blanca y la sensación de que el mundo se había quedado esperando mi permiso para continuar. Cuando la vi por primera vez en la camilla, supe que algo más que huesos estaba roto. Tenía la cara marcada por el sobresalto, el cabello enredado, una sonda para el dolor. Sus ojos, al abrirse, buscaron los míos con una mezcla de culpa, necesidad y un egoísmo que dolía. Murmuró, y en esa sílaba alcancé a ver la criatura que aún la habitaban, la que dormía en la casa con ruido de lavadora, la que me había pedido paciencia. Y en el mismo gesto, un rastro de vergüenza por algo que, yo sabía, había dejado a otro hombre en la cuneta de su vida. Carlos había viajado con ella esa noche. No era su esposo, pero era la compañía clandestina que la habría llevado por los caminos donde las decisiones se vuelven impulsos. El accidente, me dijeron, fue provocado por una frenada brusca, a la que otro vehículo no respondió. En el choque, Carlos resultó herido de gravedad. Tuvo lesiones que lo dejaron inconsciente en la camilla de al lado, respirador, y una etiqueta con su nombre pegada en la sábana. No hubo un juicio moral en ese instante. Había 2 cuerpos que necesitaban atención, y yo era el hombre sano en medio de la anomalía. Pasaron las primeras horas como un estado de sonambulismo. Las enfermeras venían con informes, me preguntaban si yo era el contacto de emergencia, si había alguien que pudiera ocuparse de cuestiones administrativas. Ellas notaban, como siempre lo hacen, la distancia que vibra entre 2 personas que no están hechos para lo idéntico, pero que deben compartir un mismo peligro. Mariana me pidió, con esa voz que solo aparece cuando se exige compasión, que me quedara. Ten piedad, dijo. Cuídame, por favor, a nadie más lo hará. Y algo en mi interior se tensó, en el dolor que había sido punzante, se volvió frío y estratégico. Cuidarla fue un acto que mezcló compasión con cálculo. Ayudarla a girarse, cambiarle gasas, abrocharle el suero, todo lo hice con manos profesionales, con la calma de quien ha decidido conservar la dignidad propia. Las noches en la sala de espera, las conversaciones con médicos y aseguradoras, las llamadas a familiares, se convirtieron en la nueva rutina en la prensa. No se enteró. Esto no era un escándalo que necesitara aplauso público, sino un secreto que ardía en silencio, detrás de cortinas de hospital. Mariana, en su estado más frágil, pedía disculpas como quien entrega un billete. Creyó que con unas palabras podría recomponer lo inservible. Mientras la cuidaba,
Algo en mí germinó que no fue ni perdón, ni venganza inmediata, sino una decisión que tenía la textura de la paciencia en usar aquello para entender la verdad completa. Quise saber por qué había elegido mentir, por qué había esperado que el umbral de la humillación fuera mi puerta. Comencé a preguntar con naturalidad lo que otros evitan. ¿Quién era Carlos? ¿Qué esperaba de ella? ¿Cuál era la magnitud de la relación? Las enfermeras comentaban con discreción. Los compañeros de trabajo mencionaron algunos almuerzos. Alguien habló de mensajes y llamadas que aparecían a horas donde un matrimonio no conversa. Reuní datos sin violencia. Los ordené como quien prepara una lista antes de tomar una decisión irrevocable. Los días de hospital son días que deforman la mirada. Ves a la persona que amas en su núcleo más vulnerable y al mismo tiempo descubres la dimensión de su traición con una nitidez que hiela. Un día, cuando Mariana estuvo más consciente, habló largamente. Me contó de la soledad que la había empujado, de la manera en que Carlos la hizo sentirse joven de nuevo, de los mensajes que eran como combustibles. Lo dijo como quien intenta justificar un crimen de amor con lágrimas y con razones. Le escuché sin interrumpir, como quien recoge un arma antes de usarla o guardar. No quise gritar esta vez, no. Quise ver los efectos. Había una sensación, sin embargo, que me perseguía. ¿Qué derecho tenía ella a pedir cuidado después de haber tenido a otro en el banquete secreto de su vida? ¿Qué derecho tenía yo a negar la ayuda cuando su respiración era un deber humano? Mi respuesta fue un limbo moral. La cuidaría, pero no gratis. Le puse condiciones que eran pequeñas, casi burocráticas, pero duras por lo simbólico. Un inventario de objetos personales que reclamaba, acceso restringido a la casa durante su convalecencia, visitas controladas, y la promesa de terapia de pareja y personal. No lo dije con rabia, lo dije con la fría claridad de quien pone orden después del caos. Ella aceptó con lo que quedaba de orgullo y con lo que quedaba de amor. Quizá lo aceptó más por necesidad que por arrepentimiento. Hubo un momento, una madrugada o largao, con la lluvia golpeando el vidrio como si quisiera borrar cicatrices, en el que me encontré hablando con la orilla de la cama, con la mano sobre la sábana que cubría su pierna. Le confesé que había considerado dejarla en la carretera moral donde la había encontrado. Sus ojos, abiertos y rotos, buscaron perdón. Yo no se lo di en palabras grandilocuentes. Le di acciones con condiciones. La cuidé cuando sangraba, la regañé cuando se dejaba ir. Le recordé las veces que las promesas fueron semillas que plantó y dejó marchitar. Era mi manera de hacerla ver que la empatía no es sinónimo de borrón. Con Carlos, la cosa fue distinta. Su conciencia permaneció en la zona silenciosa del otro cuarto. Su cuerpo no devolvió la voz. Hicimos lo que la ley y el deber marcan a nos, ocupamos de sus asuntos, contactamos a su familia. A través de esos papeles descubrí que la relación entre ellos no era solo una aventura. Había actos que rozaban la clandestinidad de un proyecto conjunto, pagos que aparecían y desaparecían, viajes que no cuadraban con la versión que Mariana daba. Esa distancia entre lo privado y lo público me hizo trazar un mapa. No era solo dolor lo que me había herido, era la trama de mentiras que se extendía como tinta. Con el tiempo, el hospital dejó de ser la escena más decisiva y la vida, que no perdona, comenzó a pedir cuentas a la recuperación, las terapias, las llamadas de quienes juzgaban sin saber. Mariana mejoró a duras penas. La receta que le di no fue la de la indiferencia inmediata, sino la de una reconstrucción que tenía dos opciones: rehacernos con terapia, transparencia y trabajo, o aceptar que algunos huecos son abismos y que lo mejor es separarse antes de que la herida se convierta en costumbre. Elegí quedarme, no por ceguera romántica, sino por orgullo. No quería que la última palabra la diera la carretera, ni el secretismo. Le pedí que se fuera a terapia. Ella lo hizo, que dejara el teléfono sin claves compartidas, que abriera las cuentas para que todo fuera visible. Fue una legislación doméstica fría pero efectiva. Ella cumplió a trompicones, con remordimientos a veces sinceros y otras con pragmatismo. Me vengué, no con actos crueles ni despliegues dramáticos. Mi venganza fue otra, fue la reconstrucción con condiciones. Le devolví la dignidad que ella reclamaba a medias, pero no sin exigir la verdad como precio. La cuidé cuando fue necesario porque la humanidad manda antes que el orgullo. Y después, cuando los huesos y los egoísmos se cosieron, decidimos caminar lado a lado bajo nuevas reglas, o si no, separarnos con la frente alta. Hay noches en que me descubro todavía mirando la puerta como quien espera una llegada inesperada. Otras noches, la espuma de la lavadora canta y la casa parece una nave que navega con calma. No sé si volveremos a lo de antes. Puede que no exista ya un antes, pero sé que aprendí algo esencial en cuidar a alguien. No es lo mismo que perdonarlo sin condiciones, y que a veces el más grande acto de amor es exigir la verdad antes de tender la mano.